Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentario, un gusto en saludarlos. Hemos estado hablando de un caso sumamente interesante de lavado de dinero. Estamos hablando de la corrupción, estamos hablando del tema del narcotráfico y hemos ido canalizando en la parte financiera, que es posiblemente lo más importante que tenemos que mencionar dentro del mito de la lucha contra el narcotráfico, que es uno de los temas más intocables que existen. Y les estoy contando esta historia que ocurrió ya por los años, finales de los años 80, principios de los 90, porque es una perfecta radiografía de lo que ocurre en el tema financiero del tema del narcotráfico. Y que todavía hoy en día, y le estoy hablando de hace 30, 40 años, todavía hoy en día tiene una gran influencia con lo que ocurre, porque cuando usted investiga temas de narcotráfico, si ustedes se enteran, todo el mundo se emociona con nombres de grandes narcos. En todos los países importantes de narcotráfico siempre hay un grupo muy conocido y las agencias de investigaciones están muy concentradas en eso, y hay fotografías, y se habla de cargamento, y se habla de violencia, y se habla de corrupción, y poco se habla del negocio del narcotráfico detrás del narcotráfico, o sea, los millones y millones de dólares que este genera y qué pasa con eso, quién lo recibe, dónde va, ¿no? Entonces hemos estado hablando de este caso, que era un caso que le vuelvo a repetir, muy famoso, que se hizo una película. Acuérdense, aquí en Estados Unidos, si es historia interesante, inmediatamente la hacen película. Y lo importante que le quiero comentar de este caso es lo que ocurrió una vez que la investigación se culmina. Le comenté en el video anterior algunos detalles de cómo este caso comenzó. Le digo, fue una casualidad. En esa época, en los años 80, principios de los 90, todos los que trabajábamos en el tema del narcotráfico en ese momento, fue el énfasis más importante. No solo era recomisar droga, sino averiguar, investigar las grandes cantidades de dinero que se hacía con él. Y acuérdense que Estados Unidos siempre ha sido, sigue siendo, la meca de los negocios más grandes de narcos en el mundo, o sea, por el gran consumo que existe en Estados Unidos. Y si es la primera vez que ve nuestro video, vean los videos previos, hablo de todo el tema del consumo de Estados Unidos, del negocio de la droga y demás. Entonces ahora estoy hablando de la parte más importante, que es el dinero, que es lo que más le importa a Estados Unidos. Estados Unidos es un país netamente comercial, netamente consumidor de todo, y además produce miles de millones de dólares en todos los negocios del mundo, y obviamente el narcotráfico no puede faltar en esto. Entonces le digo, no es tanto la corrupción como usted la conoce en nuestros países identificada, sino que es más digamos, encubierta, más bien trabajada, y esto es la razón de los bancos. Entonces, le comentaba, rápidamente le hago un recuento del caso. La agencia de aduanas de la época, un investigador en particular, hizo una presentación que decía, oiga, ¿por qué no identificamos? Ya había varios otros grupos que estaban haciendo, la DEA lo tenía, aduana lo tenía, el FBI, o sea, agencias federales que constantemente estaban tratando de identificar qué pasaba con el dinero del narcotráfico. Y también estaban muchos departamentos pequeños porque, me comenté anteriormente, una de las atracciones más importantes en la lucha contra el narcotráfico es decomisar dinero, porque un porcentaje de dinero va hacia la agencia, o sea, no va a los policías, va hacia la agencia para comprar equipo, para comprar vehículos, para entrenamiento, para comprar armas en sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un beneficio, había un beneficio muy importante. Además, si había un informante, y esto cuando hablé de los informantes lo mencioné, si había un informante de entre medio, ese informante recibía una cantidad, un porcentaje de lo que se decomisaba en referencia a dinero. Entonces este agente prepara este caso, lo presenta, le dicen que continúe, y en esa época, le digo, las investigaciones eran un poco, no eran tan perfectas, como no eran tan bien manejadas como se ha manejado hoy en día a través de los años y todo. A pesar, le digo, de que el fiscal estaba envuelto, a pesar de que los jefes había supervisión y todo eso,
comienzan la investigación y ¿qué resulta? Empiezan con la idea de lavar dinero y empiezan a buscar, y tenían unos bancos locales que lavaban dinero, pero cuando le digo de lavar dinero, y esto ya lo comenté, los bancos sabían que la cuenta esa era ya sea de aduana, de la DEA o del FBI, o sea, todo el sistema bancario sabía, estaba muy bien encubierto, pero el banco se prestaba para ese tipo de investigaciones, pero ojo, sumamente importante esto, el banco le cobraba al gobierno federal un porcentaje por la transacción. O sea, lo mismo que el banco hacía con los narcotraficantes realmente lavando dinero, también lo hacía con el gobierno federal y le cobraba un porcentaje que podía ser entre el 5, 6, 7 y hasta el 10% del dinero que se depositara en ese banco. ¿Me explico? O sea, el banco sabía que la cuenta era, vamos a decir, de la DEA, y que los agentes que supuestamente eran los que manejaban la cuenta eran agentes de la DEA encubiertos, pero el banco, para hacer la transacción, para transferir el dinero, le cobraba el 10% al gobierno. Sí, es un poco irónico, pero es de la realidad. Bueno, resulta que este investigador abre varias cuentas de banco en bancos pequeños y, le digo, a través de información y a través de otros temas, él, en la zona donde él estaba haciendo la investigación, pasa un día y ve las letras del banco BCCI y se interesa porque una de las preguntas que particularmente él estaba lavando el dinero a los carteles colombianos, estamos hablando finales de los 80 y demás, estaban interesados en que el dinero se depositara eventualmente en bancos en Sudamérica, en Centroamérica, y particularmente en Panamá, que siempre fue un centro muy importante de lavado de dinero. ¿Qué ocurría? Ese banco, el BCCI, Banco de Crédito y Comercio Internacional, tenía sucursal en Panamá. Entonces, el agente, a través de contactos, hace una relación con el banco y logra abrir una cuenta de banco. En este banco, aquí en Estados Unidos, del BCCI, y en Panamá. Mire, es interesante, léalo, vea la película, lea el libro, ya le he comentado yo mucho, pero resulta que la investigación se hace muy fructífera porque se empieza a depositar mucho dinero, porque le comenté anteriormente, cuando usted le ofrecía a los narcos, a cualquier narco, lavarle el dinero, o sea, sacárselo de Estados Unidos y ponerlo, todo el mundo se volvía loco, todo el mundo quería venir con usted, y le digo, era todo cuestión de contacto. Entonces, llegó a tal momento que se tuvo que hacer un alto y decir, bueno, ¿hasta qué punto vamos a seguir poniendo dinero? Porque el banco le cobraba un porcentaje, porque había que depositar, y el dinero sí se depositaba en cuentas de banco, del BCCI en Panamá, se la transfería a varios lugares de la realidad del mundo, o sea, todo estaba documentado, pero le digo, era un experimento al principio, y después, le digo, este sistema dejó de ser importante, dejó de ser interesante. El gobierno federal dijo, estamos participando directamente en un delito y no es fructífero para averiguar quiénes son, porque interesantemente todos los que participaban ya habían sido identificados. Bueno, mire, lo que ocurrió fue lo siguiente: se hizo la investigación y eventualmente se tomó una decisión de acabar la investigación. Más o menos la investigación duró 2 años y medio. Empezó como en el 86, 87, terminó como en el 88, 89, y se decidió que se iban a arrestar a los culpables. Ahora, los grandes narcos estaban todos en Panamá, estaban en Colombia, eso nunca se tocó nada, o sea, no cambió nada de lo que le estoy diciendo. Pero lo que sí se identificó fue que este banco, el BCCI, Banco de Comercio y Crédito Internacional, que estaba muy bien conectado con personalidades del gobierno de Estados Unidos, con agencias federales, con DOMA, tenía también la capacidad de lavar dinero a los narcos. Entonces, hay un poco aquí, y le digo, oficialmente nunca se lo quisieron reconocer, pero hay aquí un poco de controversia en lo que ocurrió referente a la investigación. Y esto es lo que yo le quería a ustedes mencionar. Una vez que, le digo, el atractivo de que ya se habían identificado los narcos, que ya se había identificado que el dinero estaba circulando, que siempre se envolvían millones y millones de dólares, una de las cosas que resultó interesante es que los investigadores de aduana particularmente, y los fiscales, alguna parte al principio, dijeron, esto es más grande que lavarle dinero a los carteles, porque aquí aparentemente
hay grandes contactos asociados con el banco aquí en Estados Unidos, en la política y en la parte financiera y comercial. O sea, no le estoy hablando de corrupción policial, no le estoy hablando de corrupción de parte de la justicia, es más, no le estoy hablando ni siquiera de la corrupción en el sentido de que estos individuos participaban en el narcotráfico, pero sí encubría las diversas operaciones financieras de este banco. Y supuestamente, amigos y amigas, los contactos importantes del gobierno de Estados Unidos, el bufete jurídico que representaba este banco y todo, supuestamente, según ellos, que eran grandes personalidades muy bien conectadas, y le comenté de un individuo particularmente que había sido asesor a 5 presidentes de Estados Unidos, supuestamente cuando la investigación comienza, él totalmente se desalinea de conocer y dice que él no tenía idea de que esto ocurría. Se lo dejo a usted para que usted lo analice y todo esto. El señor obviamente estaba muy bien colocado políticamente, estaba muy bien conectado. Ahora, ¿qué ocurre? Esto, pensamos, fue algo de lo que forzó a que la investigación culminara y se cerrara a los 2 años y medio. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted escucha al investigador que estaba encargado, escucha a alguno de los otros agentes federales que estaban investigando, incluso si habla con algunos abogados, e incluso le voy a decir, hubo después, cuando todo esto explotó, hubo varias reuniones en el Congreso de Estados Unidos para querer saber qué había pasado, y se insinuaba, nunca se lo dijo directamente, porque es aquí donde viene un poco la hipocresía y la manipulación, de que esto tenía tonos políticos para que no se expandiera la investigación y arruinara el perfil político de muchos, las conexiones y demás, que esta investigación se tenía que cerrar. Tal es así que, le digo, los investigadores querían seguir investigando ya al banco, ya los contactos, porque se decía que el banco no solo le lavaba dinero a los narcos estos conocidos, sino que también había otros intereses financieros muy amplios en todo el mundo. Amigos, esto jamás resultó más allá de la pequeña investigación de narcotraficantes ubicados localmente. ¿Qué le digo con esto? Que cuando se hace la culminación, que se hace un gran operativo, que es lo que posiblemente llamó la atención para que esta eventual investigación culminara y se hiciera una película, es que se hizo un cuento, como todo lo que se hace en encubierto, de que se iba a hacer una boda, de que el agente encubierto con su supuesta, era también una agente encubierta, una policía femenina, se iban a casar, y entonces invitaron a una gran cantidad de personajes que habían participado de parte de los carteles de la droga, de parte del banco como lavadores de dinero, y esa noche, el día antes de la supuesta boda, culminaron arrestándolos a todo el mundo. En la película el arresto se hace en la boda, eso no ocurrió. Le digo, si le interesa, la película se llama El Infiltrador, es interesante verla porque le da una idea de esto. Pero ¿qué ocurre? Olvídese de la parte, digamos, interesante y esto. Lo que ocurre es que ya cuando se empieza a tocar la idea de investigar, de profundizar, de ir más allá de lo del narcotraficante de medio pelo, de los empleados del banco, de los gerentes incluso del banco, ya la cosa empieza a molestar a algunos y empiezan a bloquearse mucho de las posibles investigaciones. Y una de las cosas, y le digo, hay mucha insinuación, hay mucha manipulación, hay mucho encubrimiento, aquí hay toda una mentira, todo un cuento, que uno que ha estado en eso se da cuenta que es más que obvio. Pero para el público en general le hacen creer que fue todo natural y que no había. Y más, le digo, hubo acusaciones directas de algunos fiscales, hubo acusaciones directas incluso de los medios, hubo acusaciones directas de políticos, de senadores y eso, que dijeron, ¿por qué no se profundizó la investigación? Y entonces todo el mundo dice, bueno, no, porque, pues le digo, aquí salieron Departamento de Justicia, salieron política, que no, porque era muy complejo el caso, que no había suficiente evidencia, o sea, todo ese cuento
que ya después lo voy a volver a hablar cuando hablemos de las investigaciones en otros países, es lo que ocurrió aquí en Estados Unidos cuando este caso explota y se abre tremendamente. ¿Y qué ocurre? Empiezan a haber un montón de inconvenientes, un montón de demoras, la evidencia se pierde, la evidencia no se acepta, se hacen arreglos extrajudiciales. Estos investigadores habían hecho muy buen trabajo por 2 años y medio, tenían excelentes grabaciones, había filmación, había mucha documentación que nunca se presentó en ningún otro lugar y que básicamente una vez que terminó la investigación se arrestó a los gerentes del banco local, se arrestó a algunos narcos que vinieron, algunos no siquiera grandes narcos, había uno o dos que uno tuve oportunidad de conocerlo yo, Roberto Alcaíno, lo conocí muy bien, él fue parte de esa investigación, un señorón. Él era joyero de Pablo Escobar y era un individuo que manejaba el dinero, lavaba dinero. Esa gente se arrestó, medio pelo. Pero ya mar arriba, ya los contactos no se tocaron. ¿Por qué no se tocaron? Y ahí viene la gran pregunta, porque ese es el cuento, ese es el mito que hay detrás de esta investigación. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no permitieron, número uno, continuar la investigación y profundizar? Si tanta auge, si tanto interés había en la lucha contra el narcotráfico, para descubrir los lavados de dinero, eso no se permitió. Y los agentes, básicamente los agentes federales, se les prohibió continuar la investigación y se le dijo, usted tiene que hacer el arresto en tal fecha. Y en tal fecha le cerraron básicamente y le dijeron, usted tiene que cerrar la investigación, usted tiene que culminarla. Y le digo, hubo muchas conversaciones, porque aquí, cuando usted habla, y le digo una vez más de lo que estamos hablando de la investigación, hay gente que tiene en realidad serio interés en continuar la investigación. Pero si la orden viene de arriba, si la orden viene de otros lugares, y aquí ya en el otro video lo voy a comentar, porque hay una cosa muy interesante y muy importante en todo esto, que también tuvo una gran influencia, es que los poderes del momento, básicamente, enjaularon todo el tema, lo pusieron en un globo y le dijeron, hasta acá nomás llega esta investigación y se acaba. Amigos, les cuento esto porque esto es lo que ocurre muchas veces en nuestros países, ¿no? Sobre todo, con razón, pero les quiero contar esto para que vea que también ocurre aquí. O sea, no es que le estoy hablando de que haya encubrimiento delictivo, sino que hay cierta manipulación política cuando no conviene y cuando es el desastre. Entonces, ¿qué ocurre? La investigación se cierra. Irónicamente, aunque usted no lo crea, todos los culpables del banco se declaran culpables y se hacen grandes arreglos. Se hacen grandes arreglos de que no vamos a hacer esto, le vamos a dar una condena muy pequeña si usted colabora, y toda esa información se perdió. Toda esa información de toda esta gente. Y se hicieron grandes arreglos y BCCI se fue de Estados Unidos, nadie culminó en nada. Ese famoso figura política que yo le digo que era un tipo verdaderamente importante, tuvo que, renunciar al puesto, se metió en problemas financieros, se metió en problemas legales, bueno, financieros no, porque ganó muchísimos millones de dólares con este banco, pero siempre quedó mal parado él. Obviamente o convenientemente el hombre eventualmente fallece y toda esta investigación queda un poco en limbo. ¿Me explico lo que está pasando aquí? O sea, para que vea que el cuento de la lucha contra el narcotráfico va más allá de lo que se conoce cuando estamos hablando de altos niveles, y sobre todo, amigos y amigas, estamos hablando de grandes niveles comerciales y financieros, y particularmente en el mundo de las finanzas y bancarios. Le comenté en videos previos de lo que pasó con el HSBC, el banco famoso de lavado de dinero, que lo sancionaron levemente. O sea, supuestamente le cobraron un gran impuesto, una gran multa por haber lavado dinero a los narcos, pero no le pasó nada. No le cerraron la institución, no le hicieron nada, mientras que a otros bancos más pequeños lo mismo, le cerraron, le quitaron todo, los fundieron, los eliminaron, metieron a todo el mundo en preso. Pero cuando usted tiene grandes potencias, cuando usted tiene grandes bufetes jurídicos, cuando usted tiene grande protección, esto no
ocurre, no va a pasar y no lo van a dejar subir. Le comento esto porque es sumamente importante, pero todavía falta una parte mucho más relevante detrás de todo esto que nosotros creemos que tuvo una gran influencia en limitar el alcance de esta investigación y por qué esta investigación no se pudo expandir y luego no pasó más de lo común y de lo regular, y le digo, se expandió bastante en información después. Pero esto lo vamos a continuar en el próximo video. Los invito en el próximo comentario. Un gusto en saludarlos.